entrenamiento de fuerza es fundamental dentro de la perspectiva del rendimiento deportivo. Bajo mi experiencia, sobre todo trabajando con deportistas de alto nivel en lucha olímpica, en ciclismo y en golf, podremos decir principalmente que el trabajo de fuerza es la cualidad básica a la hora de mejorar todas las capacidades redundantes que se relacionan con el rendimiento deportivo. De hecho, el trabajo de fuerza que hemos comentado anteriormente tiene muchísimas facetas. Desde el punto de vista del rendimiento deportivo, nos permite identificar cuáles son aquellas fortalezas y debilidades en el deportista. Esto es de vital importancia, sobre todo a la hora de determinar déficit de velocidad, déficit de fuerza, que son muy importantes de cara al trabajo en luchadores olímpicos, por ejemplo. En ciclistas también podremos hablar principalmente de las mismas aplicaciones. De hecho, en deporte de resistencia, uno de los grandes hándicaps que se tiene es la poca medición de velocidad existente que hay hoy en día en el trabajo de fuerza, y que este trabajo de fuerza y entrenamiento de fuerza es una gran herramienta para potenciar más el rendimiento deportivo. Aparte de todo esto, también podríamos tener en cuenta también otros factores como la readaptación o disciplina en este sentido. Es decir, la readaptación es de vital importancia el trabajo de fuerza para volver a conseguir que aquel deportista que se ha lesionado vuelva a la competición, ya sea en lucha olímpica, ya sea en ciclismo, ya sea en otros deportes principalmente. En cuanto a los tipos de entrenamiento de fuerza, esto depende muchísimo de muchos factores. Por un lado tenemos la periodización y el calendario de competición. En función de este calendario, nosotros ya organizamos el tipo de trabajo en función de si queremos desarrollar un tipo de trabajo de fuerza máxima, un tipo de trabajo de potencia o un tipo de trabajo enfocado a un periodo preparatorio. Entonces, en este sentido es fundamental, sobre todo en el caso de lucha, tener todos esos factores en cuenta para luego a la hora de cuantificar, medir y sobre todo conseguir el rendimiento que estamos buscando. En el caso de ciclismo también nos encontramos principalmente con este hándicap, entre comillas, que es el calendario, pero sobre todo tiene un gran atractivo, y es que principalmente el trabajo de fuerza prácticamente nunca se ha medido con velocidad en ciclismo, lo cual nunca nos ha permitido trabajar cargas en este sentido o saber qué tipo de carga estamos utilizando con el ciclista para verdaderamente mejorar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces es una herramienta totalmente práctica para los deportes de resistencia. El problema que tenemos cuando no cuantificamos o no medimos el trabajo de fuerza es que principalmente no sabemos qué magnitud de la carga estamos consiguiendo. Entonces, en este sentido, el entrenamiento que estamos realizando, por definición, no sabríamos qué estaríamos haciendo en ese momento. Es por ello que la medición por velocidad en trabajo de fuerza se hace fundamental, puesto que nuestro cuerpo todos los días va a tener una serie de procesos que no van a permitirnos recuperar todos los días de igual manera, por lo cual nuestro estado de forma va a ser distinto. Es por ello que la medición de velocidad nos va a permitir medir en todo momento el estado de forma de ese mismo día y trabajar en base a ese día. Los encodes son la tecnología que los entrenadores y preparadores físicos utilizamos para la medición de velocidad diaria. Esta medición de la velocidad va a ser muy importante para estimar, sobre todo, la RM diaria, ver qué velocidades o qué pérdida de velocidades podemos controlar y sobre todo con ello medir la fatiga del sistema nervioso y en definitiva medir todo lo que es la carga de entrenamiento y aplicar el mínimo estímulo de entrenamiento que nos dé la máxima adaptación al entrenamiento y por tanto la mejora deportiva. El hecho de utilizar los encodes, principalmente esta tecnología respecto a otras tecnologías, es principalmente por su frecuencia de muestreo en estos casos, ya que nos permite recabar una gran cantidad de datos por segundo en lo que es el análisis estadístico y sobre todo lo que va a ser luego el análisis de esos datos de rendimiento principalmente. Entonces, respecto a otras tecnologías, puede ser la tecnología más interesante de cara a medir la velocidad de ejecución en el entrenamiento de fuerza. La elección de Speed4Lead como encode y sobre todo como tecnología para la medición de velocidad tiene muchísimas respuestas. Por un lado, el factor económico es uno de los mejores encodes en relación calidad-precio. También los datos que arroja son muy interesantes desde velocidades medias y ya sobre todo principalmente las últimas actualizaciones con velocidad media propulsiva. Aparte, también destacar que las publicaciones que se están desarrollando con estos encodes están arrojando datos muy interesantes y muy fiables y sobre todo al alcance de todos los preparadores físicos y entrenadores en deportes como los que yo he tenido la suerte y la experiencia de trabajar, como es lucha olímpica, ciclismo y golf profesional.